Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Gracias Dios también por permitirme estar con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema referido concretamente al tema de los acuerdos plenarios, siempre enfocado sobre todo al tema probatorio, es decir, haremos comentarios de cómo nosotros como abogados o como fiscales tenemos que acreditar sobre todo nuestras proposiciones fácticas con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La estructura de nuestra ponencia estará referida del siguiente modo. Primero, hago el desarrollo teórico de los acuerdos plenarios más importantes, sobre todo referidos al aspecto probatorio, y acto seguido pasaremos al segundo tema, que viene a ser la absolución de preguntas. Esta absolución de preguntas va a ser la última parte de nuestra intervención para estar de forma ordenada poder desarrollarlo. También en el transcurso de la clase haré algunas sugerencias o preguntaré a los participantes de qué modo en concreto podemos actuar en determinado supuesto, ¿correcto? Muy bien, con esa precisión, por favor me confirman si se observa la lámina a efectos de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, ¿se observa? Sí, doctor, se puede apreciar. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta noche de los acuerdos plenarios es hacer la diferencia entre sentencias plenarias y acuerdos plenarios. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que entender, porque a veces muchos tal vez confundimos entre un acuerdo plenario, si este es vinculante o no, quién los elabora, para qué sirven estos acuerdos plenarios, esas dudas tenemos que sacarlo el día de hoy. El precedente vinculante, de cierto modo, al igual que el acuerdo plenario, si bien van a ser expedidos por jueces de la Corte Suprema, los máximos intérpretes del derecho en nuestro país, intérpretes del derecho, son los jueces de la Corte Suprema, son los que van a expedir este tipo de documentos, pero van a tener una característica que lo va a diferenciar el uno al otro. Los precedentes vinculantes, de cierto modo, van a ser resoluciones expedidas por los jueces de la Corte Suprema, de cierto modo para ser de observancia obligatoria en casos futuros. Es decir, van a establecer qué parte de esa sentencia deben tener en cuenta los jueces de instancias inferiores. Ahora bien, los precedentes vinculantes expedidas por las salas penales determinan ciertos principios y doctrina jurisprudencial. Y de cierto modo, para que sea precedente vinculante, tiene que mencionarlo esta resolución. No cualquier sentencia de la Corte Suprema viene a ser un precedente vinculante, sino una determinada sentencia donde la sentencia establezca que es de observancia para los casos futuros en determinados casos. Ahora bien, por otro lado, también vamos a tener el tema de la doctrina jurisprudencial vinculante. El tema de la doctrina jurisprudencial vinculante, sobre este tema en concreto, vamos a encontrarlo en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de cierto modo, donde va a mencionar también que las salas especializadas de la Corte Suprema, dentro de un pronunciamiento jurisdiccional precedente vinculante, va a establecer que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, la doctrina jurisprudencial y el precedente vinculante van a ser expedidos a partir de un determinado caso que va a llegar al conocimiento de la Corte Suprema. Con esto queremos mencionar también que el tema de la precedente vinculante no solamente va a haber en materia penal, sino también otras ramas de derecho que no voy a comentar esta noche. Por ejemplo, otro tema que también vamos a mencionar esta noche es que las preguntas que estén enfocados luego de esta primera parte estén enfocados a lo que vamos a desarrollar el tema de hoy, ¿correcto? Este tema es un poco amplio, no se va a desarrollar todos los acuerdos plenarios, pero lo más importante, referido sobre todo al tema probatorio, vamos a mencionar o a los aspectos prácticos que nosotros realizamos en nuestro litigio diario. Ahora bien, entonces, por otro lado, vamos a tener los denominados acuerdos plenarios. Primer punto a tener en cuenta entonces, los precedentes vinculantes son expedidos a partir de un caso concreto que llega a nivel de la Corte Suprema. Pero los acuerdos plenarios, no. Los acuerdos plenarios es la reunión de todos los jueces supremos para ponerse de acuerdo respecto a algún tema de conflictividad en la jurisprudencia nacional, cuyo objetivo principal es mejorar el desarrollo y uniformidad de la doctrina jurisprudencial. Entonces, de cierto modo, los acuerdos plenarios pueden exhortar para que se realice
los precedentes vinculantes por las salas penales de la Corte Suprema. Y aquí viene la primera característica y la más importante para diferenciar sobre todo entre un precedente vinculante y un acuerdo plenario. Los precedentes vinculantes, como hemos mencionado, surgen a raíz de un caso determinado y donde en la misma sentencia tiene que mencionarse que es precedente vinculante para que sea de obligatoria aplicación por órganos jurisdiccionales inferiores. Por otro lado, los acuerdos plenarios no tienen fuerza vinculante. Estas no tienen la misma característica o naturaleza que los precedentes vinculantes. Muy bien, con esa precisión entonces estamos dando una diferencia de cuando estamos ante un precedente vinculante y cuando estamos ante un acuerdo plenario. Acuerdo plenario, reunión de jueces supremos para ponerse de acuerdo y sobre todo exhortar a las demás salas de que deben establecer un precedente vinculante sobre un determinado caso. Ahora bien, señalado esto, entonces también pasamos a desarrollar los acuerdos plenarios. Primer punto que vamos a desarrollar el día de hoy viene a ser el acuerdo plenario 1-2005, referido al momento de la consumación del delito de robo agravado. Claro está que para el delito de robo agravado, en este acuerdo plenario, sobre todo en el 1-2005, nos señala lo siguiente. Primero, que la acción en la violencia o amenaza ejercida sobre la persona. Claro está, cuando hace mención este acuerdo plenario 1-2005 al momento de la consumación del delito de robo agravado, está haciendo mención a los elementos objetivos del tipo penal, ¿correcto? Primero, la acción en la violencia o amenaza ejercida sobre las personas, y el segundo, el elemento temporal, en virtud del cual los actos de violencia o de intimidación deben ser desplegados antes o en el desarrollo inmediatamente posterior a la sustracción de la cosa. Ahora bien, ¿para qué va a ser importante este tema, sobre todo de la violencia y al momento de la sustracción? Es para el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentre, ¿no? Entonces, una característica que nos da este acuerdo plenario para hacer justamente la diferencia con otro tipo penal que viene a ser el hurto, es respecto al tema del uso de la violencia y el elemento temporal, ¿correcto? Ahora bien, el apoderamiento entonces importa, eso menciona el acuerdo plenario 1-2005, lo siguiente: el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del tenedor a la del sujeto activo, la realización material de los actos posesorios de disposición sobre la misma, de cierto modo, en el delito de robo, es un delito de resultado y no de mera actividad. En la consumación, en este acuerdo plenario, se menciona que el titular o poseedor de este bien deja de tener a esta en el ámbito de su protección dominical. Es decir, la que va a sustraerlo del poder personal va a ser este tercero, que va a tener que tener esta característica. El resultado típico se va a manifestar en de acuerdo en este delito que estamos comentando, sobre la disposición sobre la cosa, aunque sea por un breve tiempo, ¿correcto? Seguramente vamos a poner más adelante algunos ejemplos para mencionar en qué supuestos estamos ante un robo o un hurto en un caso determinado. A ver, también este acuerdo plenario menciona la consumación está condicional a la disponibilidad de la cosa sustraída, ¿no? Y esta disponibilidad debe ser potencial. Por ejemplo, si el agente es sorprendido in flagranti y es perseguido inmediatamente y esa interrupción y en ese lapso es capturado con la cosa, en ese caso este delito quedaría en grado de tentativa. Porque para que se materialice este delito de robo es necesario la disponibilidad de la cosa. En cambio, si hay varias personas que han participado en este hecho y uno de ellos es detenido, pero otros logran escapar con el producto del robo, en este caso el delito se habrá quedado en grado de consumado. Eso es lo que nos menciona este acuerdo plenario que estamos mencionando. Entonces, primer acuerdo plenario que acabamos de mencionar es, sobre todo si nosotros hacemos una diferencia, con un ejemplo podría ser, pues, ¿no? Una determinada persona, por ejemplo, o mejor dicho, como lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Dos personas, por ejemplo, hoy en día se ha incrementado sobre todo los delitos contra el patrimonio en Lima,
Por ejemplo, dos personas amenazan a un transeúnte con un arma de fuego y roban un celular, ¿correcto? En ese trance uno de ellos escapa y a uno de ellos se captura. Si esto ocurriese de este modo, según este acuerdo plenario, el delito estaría consumado, ¿correcto? Pero si, pongamos otro ejemplo, si solamente una persona, por ejemplo, acaba de amenazar a otra persona con un objeto, pongamos con un clavo, y esta persona es perseguido y es capturado, pero no hubo disponibilidad de ese celular, en ese caso se quedaría en grado de tentativa. Eso es lo que menciona en concreto al momento de la consumación este acuerdo plenario. Ahora bien, otro acuerdo plenario que vamos a tener es el 3/2008 respecto al robo con muerte subsecuente y el delito de asesinato, las lesiones como agravante. El acuerdo plenario 3/2008 hace mención sobre todo a la circunstancia agravante de tercer grado para la figura delictiva del robo. Esta se configura cuando el agente, como consecuencia de los propios actos de violencia, utiliza para el apoderamiento de este bien, ¿no? Se trata pues de un delito, en este caso de un homicidio preterintencional, donde el resultado solo se le puede atribuir a la agente a título de culpa. Es decir, en concreto esta persona no tuvo la intención, digamos, de ocasionar lesiones, pero se produjo este resultado que no estuvo planificado, ¿no? En ese supuesto vamos a estar según este acuerdo plenario 3/2008. Otro acuerdo plenario que importantísimo que se conozca y también que es parte del debate probatorio, sobre todo en los procesos penales, si bien la terminación anticipada no implica contradicción, pero en actos anteriores sí hay confrontación, por ejemplo, en la etapa intermedia. Este acuerdo plenario 2009 sobre el proceso de terminación anticipada nos menciona lo siguiente. Primero, habría que mencionar que la terminación anticipada se va a dar a nivel de juicio oral, ¿correcto? La terminación anticipada. No, la terminación anticipada se va a dar a nivel de la formalización de investigación preparatoria, no a conclusión anticipada a nivel de juicio oral. El acuerdo plenario 5/2009 sobre terminación anticipada que se da solamente en etapa de formalización de investigación preparatoria, menciona lo siguiente. Con la terminación anticipada, de cierto modo, en este caso, la parte investigada, lo que va a hacer es el principio de contradicción que tiene, de cierto modo, lo va a rechazar, ¿no? Sobre todo en este principio, en esta terminación anticipada, lo que va a primar es el principio de consenso, ¿no? La terminación anticipada importa, pues, la aceptación de la responsabilidad por parte del imputado sobre un hecho no punible. Para que exista, de cierto modo, terminación anticipada, es necesario no solamente de los cargos que menciona este acuerdo plenario 5/2009, sino también exista suficiencia probatoria, es decir, suficientes elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión del delito. No puede haber terminación anticipada si es que no existe suficientes elementos de convicción que lo vinculen a esta persona. Si bien en la terminación anticipada no se discute el tema probatorio, pero sí el juez realiza un control de legalidad sobre los elementos de convicción, el control de legalidad sobre los acuerdos llegados por los sujetos procesales. Por ejemplo, la determinación de la pena, por ejemplo, el título de imputación de autor o cómplice, por ejemplo, la determinación de la responsabilidad civil, entre otros, ¿correcto? Entonces, la terminación anticipada, conforme a este acuerdo plenario 5/2009, si bien puede darse en esta etapa que vuelvo a mencionar, formalización de investigación preparatoria, es necesario que tenga suficientes elementos de convicción que lo vinculen a una determinada persona. Con este acuerdo plenario 5/2009 se menciona que la terminación anticipada no vulnera pues, el derecho de defensa de la contraparte, en este caso de la parte investigada, ¿no? Como volvemos a mencionar, aquí se maneja sobre todo este principio de consenso, donde las partes se ponen de acuerdo y la parte investigada renuncia al principio de contradicción.
En la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos ante este caso y teniendo en cuenta este acuerdo plenario? En concreto, desde mi punto de vista, podríamos recomendar lo siguiente. Si una determinada persona quiere solicitar terminación anticipada, mi recomendación personal sería lo siguiente. Eso tendría que evaluar el letrado, el abogado defensor, que para tener un tema de beneficio premial en ciertos tipos de delitos, no en todos los delitos, por ejemplo, en flagrancia delictiva no va a haber, es lo siguiente, que podría acogerse a una confesión sincera para lograr, por ejemplo, un tercio del beneficio de la pena, y aunado a esta figura que estamos comentando, que viene a ser terminación anticipada, podría lograr un beneficio premial más alto. Entonces, este tema, sobre todo, estratégicamente planteado por el abogado defensor, que en un momento dado piensa o cree o considera que es mejor finalizar con simplificación procesal, ¿no? Con salidas alternativas al juicio oral, con simplificación procesal, y para ello tendrá que optar una de estas. Ahora bien, el juez, como había mencionado, conforme a este acuerdo plenario, lo primero que va a realizar ante una solicitud de terminación anticipada es un control de legalidad. Control de legalidad sobre todo sobre el acuerdo, ¿correcto? Sobre el acuerdo. El juez en este nuevo modelo no acepta automáticamente la terminación anticipada. Si existe, por ejemplo, algo que corregir, puede suspender esa diligencia a efectos de que el fiscal y las partes se pongan de acuerdo. Pero también, si el juez considera que no está bajo los amparos del principio de legalidad, no se subsume dentro de este marco, puede rechazar este acuerdo de terminación anticipada. El beneficio de la terminación anticipada, según este acuerdo, se reduce a 1/6 de la pena y se puede condicionar al beneficio de la confesión sincera, ¿no? Como les he mencionado, esto va a tener que ver sobre todo con una estrategia de defensa. Ahora bien, la sentencia anticipada también aprobada puede ser apelada por los demás sujetos procesales, en este caso por el fiscal y el imputado. Pero en la práctica no va a ocurrir esto, porque en la práctica se entiende que para ir a una terminación anticipada tiene que haber consenso entre el fiscal y la parte investigada con su abogado defensor. Entonces, si estamos en un caso de terminación anticipada, previamente tendrá que celebrarse este preacuerdo a nivel fiscal, ¿correcto? Pero pongamos un ejemplo extremo en este punto 8 que se está mencionando, que la sentencia anticipada aprobada puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Podríamos poner lo siguiente. Imagínense que hay un caso donde una determinada persona no entiende los alcances de esta terminación anticipada y su abogado le indujo para que se acoja a esta figura que estamos mencionando. Ese abogado ha hecho una defensa ineficaz. En esos supuestos yo entiendo que podría ir a un recurso de apelación. En la práctica, muy difícil, porque el juez, antes de aprobar el preacuerdo de terminación anticipada, siempre le va a mencionar a la parte procesada cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, le va a indicar que está renunciando sobre todo al principio de contradicción y le va a preguntar sobre todo si se considera inocente o culpable sobre ese hecho. El cuaderno de terminación anticipada es un cuaderno separado. Todos los actuados del cuaderno de terminación anticipada no implica que lo vamos a trasladar al cuaderno principal, ¿no? Si falla el cuaderno de terminación anticipada, no es perjudicial para el procesado. Segundo punto, en la solicitud de terminación anticipada solamente podemos plantearlo en la etapa de formalización de investigación preparatoria, es decir, cuando el caso todavía el fiscal lo está investigando. Y tercer punto, sobre la terminación anticipada, solamente se puede solicitar por una sola vez, ¿correcto? Por una sola vez. Si usted como abogado ha solicitado la primera vez y ha fallado, la segunda vez no se va a poder materializar esta solicitud. Otro acuerdo plenario que tenemos, que es necesario comentar, está referido al acuerdo plenario 2006. Esto referido a la declaración de contumacia. Para que exista un determinado juicio en este nuevo modelo procesal penal, es necesario que exista una determinada persona
individualizada. Es decir, que esté plenamente identificada, nombre, apellidos, documento nacional de identidad, lugar de origen, entre otros. Para que exista un juicio oral, entonces, en este nuevo modelo, primero el fiscal en la etapa de juicio oral tiene que hacerle conocer los cargos, ¿correcto? En este acuerdo plenario 5/2006, donde se habla y se menciona sobre todo de la contumacia, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta persona que es citada a juicio oral no va a concurrir ante la citación que va a formular, en este caso, el juez, ¿correcto? En esos casos, cuando no concurra ante el citatorio, la norma en el acuerdo plenario número 5/2006 menciona: la declaración de contumacia no constituye una facultad discrecional de la Sala Penal Superior, sino que esta es sometida a específicos presupuestos materiales que deben respetarse cumplidamente, ¿no? En este caso es imprescindible el correcto emplazamiento bajo apercibimiento de declarar contumacia, ¿no? Luego, una segunda citación, y de persistir la inconcurrencia voluntaria, recién se dictará el auto de contumacia, ¿correcto? Entonces, para que sea declarada contumacia una determinada persona, sobre todo lo que tiene que verificarse es la citación correcta, ¿no? ¿Se le ha citado correctamente o no para que concurra esta determinada persona a juicio oral? ¿Correcto? Con esa precisión. Si es que no ha sido correctamente citada, no se podrá expedir este auto de contumacia. Ahora, el juez recusado, en este caso, mejor dicho, en el tema de contumacia, sobre todo está referido al imputado, ¿correcto? Al imputado. Al imputado que ahora ya es procesado, que no ha concurrido a la etapa de juicio oral. Otro acuerdo plenario importante sobre este tema que estamos comentando es el acuerdo plenario 4/2007, que está referido a la desvinculación procesal. Cuando el Ministerio Público inicia un acto de investigación en etapa de diligencia preliminar y la preparatoria, puede plantear o plantea en la práctica un tipo penal genérico. Esto implica que en la etapa de investigación la Fiscalía puede tener un determinado tipo penal por el cual va a investigar. Este tipo penal tiene que consolidarse, sobre todo, en uno solo, en la etapa intermedia. Es decir, el fiscal, cuando formula un requerimiento acusatorio, tiene que tener claro cuál es el delito por el cual está formulando acusación. Pero ¿qué ocurre? De que este delito que el fiscal está formulando acusación, en la etapa de juicio oral puede ocurrir que no es el tipo penal específico por el cual debe juzgarse. Y aquí queremos precisar algo. Lo que no puede variar en este nuevo modelo procesal penal es el hecho, materia de investigación. Es decir, los hechos son inmutables. El hecho no puede ser alterado en la etapa de juicio oral. La que sí puede tener una alteración, la que sí puede ser modificado por el juez, en este caso, pues, de juzgamiento, puede ser el tipo penal. Por eso surge este tema que estamos mencionando sobre el acuerdo plenario 4/2007 referido a la desvinculación procesal. Conforme a los fundamentos en este acuerdo plenario 4/2007, fundamentos jurídicos 8 al 12, se menciona lo siguiente: el tribunal, sin variar o alterar sustancialmente el hecho punible objeto de acusación, puede plantear la tesis de desvinculación. Esta no es necesaria si la nueva circunstancia o distinta tipificación siempre que respete la homogeneidad del bien jurídico protegido, ¿no? Un ejemplo que podríamos dar sobre este acuerdo plenario es lo siguiente: se ha formulado acusación por un tema de robo agravado, pero en la etapa de juicio oral los magistrados establecen que no es robo agravado, sino es hurto agravado, ¿correcto? Entonces, ¿puede ocurrir ello? Puede ocurrir ello. Lo que no va a alterarse o no puede alterarse es el tema fáctico. Entonces, no se sorprenda que los jueces sí tienen facultades para subsumir en un determinado hecho en un tipo penal. Lo que no puede alterarse, vuelvo a mencionar, es el fáctico. El fáctico. El fáctico es inmutable. Tampoco en la desvinculación procesal se puede introducir una circunstancia atenuante o establecer o variar el título de decir, de autor o cómplice, ¿correcto? En este caso, sobre todo, la desvinculación procesal está referida para
sobre todo una recalificación del tipo penal. Otro acuerdo plenario importante es el acuerdo plenario 5/2008 referido a conclusión anticipada. Mencionado hace un momento que para que exista terminación anticipada es necesario que exista formalización de investigación preparatoria. Se entiende que cuando una determinada persona está siendo investigado, existe una causa de relevancia jurídico-penal. Vamos a llegar a esta etapa de conclusión anticipada cuando hemos pasado la etapa de investigación y la etapa intermedia. Es decir, esta figura del acuerdo plenario 5/2008 se va a darse antes de que se inicie la etapa de juicio oral, concretamente a la etapa de actuación probatoria. La conclusión anticipada, conforme a este acuerdo plenario 5/2008, menciona lo siguiente. El tribunal en el procedimiento de conformidad no puede agregar ni reducir hechos. Vuelvo a mencionar, lo que no puede variar en un proceso penal es el hecho. Circunstancias descritas por el fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. La oportunidad procesal, conforme a este acuerdo plenario 5/2008, de acogerse a esta figura de la conclusión anticipada es en el periodo inicial, siempre antes de que se inicie el periodo probatorio del juicio oral. En la práctica, ¿cómo lo vamos a observar? En la práctica, lo que vamos a tener es una citación a juicio oral, primero, expedido por un juez de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o colegiado. En la citación a juicio oral nos indica la fecha y hora para concurrir al juicio oral. La persona tiene que apersonarse, en este caso la persona procesada. Y cuando va a iniciar el juicio oral, le van a preguntar a la persona si se considera inocente o se considera culpable. Si esta persona se considera culpable, puede finalizar con esta figura de la conclusión anticipada sin que exista debate probatorio, sin necesidad de que se actúen los diversos medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. La conformidad también, según este acuerdo plenario 5/2008, puede ser total o parcial. Total será cuando todos los procesados, en este caso, acepten acogerse a esta conclusión anticipada. Un ejemplo, imagínense que hay 3 personas que están siendo procesadas por un delito de robo. Y estas 3 personas han sido citadas a juicio oral y antes de que inicie el juicio oral, por estrategia de su abogado defensor, por un tema de beneficio premial sobre todo, pueden mencionar de que se van a acoger a esta conclusión. Entonces, si todos se acogen a la conclusión anticipada, estas 3 personas acusadas por el delito de robo, podría ser la conformidad total. Pero también se puede dar la conformidad parcial, expresamente autorizada por la ley, sobre todo cuando de estas 3 personas que han sido sometidas para juicio oral, una de ellas se acoja a esta conclusión anticipada. En esos casos, la conformidad será parcial, es decir, sobre esta persona que se acoge a esta figura de la conclusión anticipada, no habrá debate probatorio. No habrá debate probatorio. Pero esta conformidad parcial, esta persona que va a ser sentenciada y que va a tener un beneficio premial de 1/7 de la pena, sobre todo, va a pasar a nivel del Ministerio Público. ¿Cómo? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cómo se convierte esta persona? Luego, ¿alguien que quiera participar? A ver, ¿en qué situación pasa esta persona luego que es sentenciado? A ver, pueden, testigo impropio, efectivamente, ¿no? Se convierte en testigo impropio y esta persona podrá ser presentado como medio de prueba, en este caso por el fiscal, para acreditar la responsabilidad penal de las demás personas, ¿correcto? Entonces, un beneficio, sobre todo que va a tener esta persona que va a finalizar con este tipo de conclusión anticipada, es un beneficio premial, o de la pena que va a reducirse, ¿correcto? Ahora bien, entonces, este tema de la conclusión anticipada puede ser total o parcial, con esa precisión que hemos mencionado, y también será estrategia de la defensa si lo va a plantear o no. Ahora bien, si hay un tema de conclusión, de conclusión anticipada, sobre todo no hay contradictorio. Es decir,
la parte procesada acepta de cierto modo los cargos y los tipos de responsabilidad. Puede ser una responsabilidad penal, responsabilidad civil también que puede tener ese tipo penal, entre otro tipo de responsabilidades que pudiese nacer. Ahora bien, el tribunal está vinculado, cuando dice tribunal, está refiriéndose sobre todo a los jueces que van a juzgar, está vinculado absolutamente a los hechos conformados, ¿no? No solo tiene el deber de instrucción o información, sino también, en este caso, también igual que el juez de investigación preparatoria, el juez de juzgamiento va a hacer un control de legalidad. Yo me puedo poner de acuerdo con el fiscal respecto al tema de la pena. Imagínense que el delito tiene una sanción de 6 a 8 años. Pongamos ese ejemplo, ¿correcto? Es un delito X que tiene una sanción de 6 a 8. Mi abogado dice, mira, vamos a llegar a una conclusión anticipada, pero la reducción de la conclusión es de 1/7. Pongamos que la reducción es de 1 año. El fiscal y la parte procesada no podrían pedir, por ejemplo, pena suspendida para ese caso, ¿correcto? Si yo con el abogado, en este caso, fiscal con el abogado, se ponen de acuerdo para ese caso que tenía una pena de 6 a 8 y con el beneficio de la reducción de 1/7, estoy planteando al juez que le den una pena suspendida, pongamos 4 años suspendida, ese caso no podría ser acogida por el juzgador, porque el primer punto que tiene que analizar este juzgador es que esté ese acuerdo dentro del marco legal, ¿correcto? Lo primero que va a revisar es el marco legal. Si hacemos una reducción de la pena de 6 con el descuento de 1/7, que vendría a ser máximo 1 año, tendría que tener esa persona una pena efectiva de 5 años, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, otro tema, normalmente también para comentar, es que las penas que superen los 4 años son consideradas penas graves y por tanto van a ser penas efectivas. Ahora, la sentencia conformada no tiene efectos extensivos o prejudiciales sobre la sentencia dictada en el contradictorio, ¿no? Esto sobre todo va a ocurrir cuando una determinada persona que se ha acogido a este caso, imagínense que son 3 procesados y 2 están en litigio, si a estas 2 personas se le absuelve en un determinado momento, esa absolución no va a ser beneficiosa para la persona que se ha acogido a esta conclusión anticipada, ¿correcto? No va a ser. Entonces, en este caso, si ocurriese de ese modo, la única forma tendría que ser a través de un recurso de revisión y para eso tendría que haber un hecho nuevo, ¿no? Que varíe esa sentencia de conclusión anticipada. Existe cierta, en este caso entonces, sobre todo en nivel de la etapa de juicio oral, existe esta figura, sobre todo con un tema de reducción de la pena. Aquí en la conclusión anticipada no hay debate probatorio. Sobre todo aquí en la etapa de conclusión anticipada, tienen que ponerse de consenso Ministerio Público y defensa respecto a los extremos del acuerdo, siempre teniendo en cuenta el principio de legalidad. No pueden hacer un acuerdo ilegal. El acuerdo ilegal no va a prosperar, no va a ser acogido por el juzgador. También en esta conclusión anticipada se ponen de acuerdo respecto al tema de la reparación civil, ¿no? En este caso, si no se cuestiona la reparación civil, en ese mismo acto será declarada consentida esa sentencia. Pero si existen, por ejemplo, varios implicados, como por ejemplo en un delito de corrupción de funcionarios, pongamos un delito de negociación incompatible, pongamos, donde participan sobre todo 3 miembros del comité, porque la responsabilidad es solidaria. Imagínense que uno de ellos se acoge a la conclusión anticipada. La reparación civil tiene que ser proporcional, ¿correcto? Proporcional a los 3, a efectos de que se distribuya qué monto le va a corresponder, por ejemplo, a esta persona que está resolviendo su situación jurídica con una conclusión anticipada, ¿correcto? Ahora bien, también este acuerdo plenario menciona que la variación del monto de la reparación civil en la segunda instancia no altera la fijada en la sentencia conformada, ¿no? En este caso, si, por ejemplo, si uno de ellos interpusiera recurso de apelación a ese monto que se le ha impuesto, ¿no? Tiene que haber un consenso tanto de la pena como de otros tipos de penas como la reparación civil o los sujetos procesales en esta conclusión anticipada.
Otro acuerdo plenario importante está referido al tema del control de acusación. Este viene a ser el acuerdo plenario 6/2009, donde va a mencionar sobre todo los requisitos que debe tener el requerimiento acusatorio. Y en esta parte yo quisiera preguntar a los participantes lo siguiente. Cuando les corre traslado un fiscal con un requerimiento acusatorio, ¿qué parte del requerimiento acusatorio debe ser primero de análisis? Que lo primero que usted debe observar. A ver, alguien que quiera participar en la caja de comentarios, cuando un fiscal, vuelvo a mencionar, le corre traslado de un requerimiento acusatorio, ¿qué es lo primero que usted debe observar si es abogado defensor? Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Todos están de acuerdo? A ver, déme un segundo, por favor. Ya, un segundito. Voy a... Bien, estimados participantes, mientras esperamos al ponente, pueden ir respondiendo a la pregunta formulada por este en la caja de comentarios para poder así dinamizar esta clase. Por favor, ya ha respondido Antonio Joel, Silvia Lorena, señalan que es una observación formal y un aspecto formal, respectivamente. Bien, así como ellos, los demás como Elena, Emilio, Fabricio, Fiorella, pueden ir colocando sus respuestas en la caja de comentarios. Bien, Carlos Rodrigo señala que es una observación formal. Sí, la mayoría está coincidiendo en ello. Bien, ya está aquí el ponente. A ver, estábamos mencionando qué es lo que tiene que hacer usted cuando le corran traslado de un requerimiento acusatorio. ¿Qué es lo primero que tienen que realizar? A ver. Todos están de acuerdo que tiene que hacerse la observación formal, pero la observación formal ¿sobre qué? ¿Sobre qué debatimos en la etapa de juicio oral? ¿Por qué existe la etapa de juicio oral? A ver, ¿alguien? ¿Sobre qué debatimos? ¿Por qué vamos a la etapa de juicio oral? 349, sí, pero en concreto, ¿qué es el punto controvertido? ¿Qué punto controvertido se va a establecer en la etapa de juicio oral? ¿Sobre qué litigamos nosotros? Imputación, ya, acusación me dicen. Pero la acusación es algo general. Imputación suficiente, pero algo en concreto. ¿Qué es lo que va, usted como abogado defensor va a decir, eso no ha ocurrido o sí ha ocurrido? ¿Eso a qué está referido? No a medios probatorios, no. Está referido al hecho de contenido jurídico penal, ¿correcto? Al hecho. Ahora bien, entonces, el punto controvertido a nivel de juicio oral viene a ser los hechos. A partir de, si se prueba el hecho jurídico penal, habrá responsabilidad penal, responsabilidad civil. Si no hay hecho, no se comprueba ese hecho controvertido que le está acusando a su patrocinado, entonces no habrá responsabilidad penal. Ahora bien, si el hecho es el punto, en este caso el hecho punible, si el hecho es el corazón de ese caso, en el requerimiento acusatorio hay una parte concreta referido al hecho. Ahora bien, y alguien me mencionó hace un momento que puedo hacer observaciones formales. ¿Qué parte de la acusación tiene que estar precisada en lugar, tiempo y modo para que usted realice observación formal? Muy bien, Silvia. El hecho en una acusación fiscal tiene que tener tres partes. La primera parte, circunstancias precedentes. Segunda parte, circunstancias concomitantes. Y el tercero, circunstancias posteriores.
¿Cuál de estos tres es materia de probanza en la etapa de juicio? A ver, en la caja de comentarios pueden escribir cuál de estos tres es materia de probanza. ¿Todos están de acuerdo con Daisy? ¿Con Antonio? ¿Todos están de acuerdo? Muy bien, efectivamente. El hecho materia de probancia, circunstancia concomitante. Y aquí van mis comentarios, por eso, importantísimo. Cuando usted va a hacer observación formal como abogado defensor, antes de revisar las demás partes del requerimiento acusatorio, tiene que centrarse en el hecho, ¿correcto? La imputación penal concreta, ¿dónde debe estar enfocado? A ver, ¿alguien? ¿En qué parte del requerimiento tiene que estar enfocado la imputación penal concreta? Si hemos dividido el hecho en tres partes, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿En cuál de esos tres? Muy bien, Silvia. Efectivamente, la imputación penal concreta, lugar, tiempo y modo, circunstancias como ha ocurrido el evento criminal, tienen que estar en las circunstancias concomitantes. Entonces, la recomendación es lo siguiente. Cuando un fiscal es presente un requerimiento acusatorio, como una sábana, que no lo divide en tres partes, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, lo primero que tiene que hacer es una observación formal, porque la imputación penal concreta tiene que estar señalado en el requerimiento acusatorio. Eso es una obligación legal del fiscal. Entonces, en este control de acusación, el primer punto que tenemos que hacer es revisar el tema fáctico. Si usted no revisa el tema fáctico como el primer punto, está empezando mal, porque usted para defender a una determinada persona tiene que conocer cuál es la imputación, cuál es el hecho que se me está acusando, y si ese hecho está circunscrito en tiempo, lugar o modo, tiene que estar precisado en las circunstancias concomitantes. Por favor, con esa precisión, no se olviden, cuando les corra traslado un fiscal, cualquier delito, lo primero que tienen que observar, desde mi opinión personal, antes de revisar el tema de pena, antes de revisar el grado de autoría y participación, antes de revisar elementos de convicción, es revisar el tema fáctico. Otra recomendación, la fiscalía y luego para la defensa. Primero, sobre el tema del control de acusación, y tiene muchísima relevancia. Cuando un fiscal investiga los hechos en forma progresiva, es decir, yo no tengo un fáctico concreto, por eso la fiscalía lo que realiza es reconstruir el evento criminal. Yo realizo diversos actos de investigación para reconstruir el fáctico. Cuando yo formalizo investigación preparatoria, mi investigación fáctica, o sea, mi fáctico que he puesto en conocimiento del juez, puede ser genérico, es decir, no está preciso. ¿Por qué? Porque recién estoy en esa etapa que voy a reconstruir, voy a tener suficientes elementos de convicción que me precisen de qué modo habría ocurrido el evento criminal. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los fiscales o asistentes de función fiscal sobre este punto? Para no cometer el error de que en la etapa de la etapa intermedia vamos a precisar hechos que no están en la formalización, la recomendación es, antes de culminar la etapa de formalización de investigación preparatoria, expida una disposición que se denomina disposición fiscal de precisión fáctica y calificación jurídica. Yo pude haber formalizado la investigación preparatoria por un hecho fáctico genérico y no tengo la obligación de poner una precisión exacta. ¿Por qué? Porque todavía me falta realizar actos de investigación. Y esta precisión fáctica, desde mi punto de vista personal, tiene que ser el resultado de los elementos de convicción que he recabado. ¿Por qué te digo esto? Porque si un fiscal ha presentado una formalización genérica y luego en la etapa intermedia, acusación, pone hechos distintos, esa acusación no tiene valor. El fiscal no puede alterar, ni el juez puede alterar el tema fáctico. Entonces, la recomendación, si usted quiere ser, bueno, fiscalía, quiere precisar en el requerimiento acusatorio, circunstancia, tiempo y modo, desde mi punto de vista personal, antes de finalizar la investigación preparatoria, expide esa disposición y luego lo va a copiar en el requerimiento acusatorio. ¿Correcto? Lo que no puede hacer es poner hechos que no estuvieron en la formalización en la etapa intermedia, es decir, en el requerimiento acusatorio. Y ahí viene el comentario ya para la defensa.
sobre este tema netamente control de acusación. Acuerdo plenario 6 que estamos comentando el día de hoy, 6/2009. Si el Ministerio Público ha formalizado por A, no puede ponerlo B en el requerimiento acusatorio, es decir, no me puede poner hechos distintos a lo establecido en el requerimiento de, no, en la formalización de investigación preparatoria. ¿Qué voy a hacer en ese caso si soy abogado defensor? Haré una observación formal y plantearé, si es posible, una improcedencia de acción. Ese hecho que está poniendo ahora no se subsume en ese tipo penal que ha mencionado en la formalización. Entonces, podré plantear un medio técnico de defensa, por ejemplo, de improcedencia de acción. Entonces, la recomendación aquí finalmente para el Ministerio Público es, puedes formalizar un hecho de manera genérica, pero tienes que precisarlo antes de dar por finalizada la investigación. Segunda pregunta o segundo comentario. ¿En qué etapa se puede plantear imputación penal objetiva? O sea, imputación penal concreta. A ver, voy a revisar la caja de comentarios. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿en qué etapas puedo plantear? A ver, ¿qué dicen? ¿En qué etapas puedo plantear imputación penal concreta como abogado defensor? Voy a dar respuesta para ambos lados. Voy a dar respuesta para la fiscalía y también para la defensa. La imputación penal concreta se plantea en etapa intermedia, pero esto no implica que yo no pueda plantear en etapa de formalización. Yo puedo plantear como abogado en etapa de formalización de investigación preparatoria, ¿correcto? Pero lo que va a resolver, y aquí va mi comentario para la fiscalía, es lo siguiente. Ante una solicitud de imputación penal concreta en etapa de preparatoria, yo le puedo decir al abogado no dar lugar a su solicitud por lo siguiente: que la etapa de investigación es progresiva, yo todavía no tengo todos los elementos de convicción que me den un resultado determinado, ¿correcto? Entonces, la etapa de diligencias preliminares y la preparatoria se rige por este principio de progresividad. ¿Cuándo sí debo darle una imputación penal concreta? En la etapa intermedia. Cuando yo voy a formular un requerimiento y no exista más actos de investigación que realizar, en ese supuesto sí formulo imputación penal concreta, como ya les mencioné, es concomitantes del tema fáctico. Entonces, con esa precisión para ambos lados, Ministerio Público y Defensa. Muy bien, entonces con eso vamos a avanzar este tema que estamos comentando del acuerdo plenario 6/2009, control de acusación. El control de acusación, sobre todo, va a tener dos partes, ¿no? Un tema formal y sustancial. Sobre todo vamos a ir a un tema formal cuando el tema fáctico no precise, por ejemplo, lo que estamos mencionando sobre el tema de la imputación penal concreta, o sea, oscuros, vagos, desordenados el tema fáctico. Si un fiscal me presenta una sábana, no me establece estos tres requisitos que hemos mencionado, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, lo primero que tengo que hacer es una observación formal, antes de ir al debate. Entonces, en esa audiencia lo que va a ocurrir es que el juez va a coger esa observación, va a devolver al fiscal esa carpeta fiscal con ese requerimiento para que subsane dentro del plazo de 5 días. Esa subsanación, si bien puede demorar más de los 5 días, no conlleva a que el caso sea archivado con un sobreseimiento de etapa intermedia. Lo único que podrá resultar como resultado de ese incumplimiento del plazo establecido será una responsabilidad funcional del fiscal, ¿correcto? Imagínense, tuve una audiencia hoy, yo en el requerimiento realicé una sábana en el tema fáctico, no precisé circunstancias precedentes, concomitantes ni posteriores, y de eso el abogado hizo una observación formal. Imagínense que hoy me devolvió la carpeta el juez. Yo tengo 5 días para absolverlo, pero yo no lo hago en los 5 días, sino imagínense que yo presento después de un mes. Si yo presento después de un mes, no caduca el requerimiento acusatorio, ¿correcto? El requerimiento acusatorio continúa, pero me puede acarrear responsabilidad funcional. ¿Cuántas veces puede devolver el juez? Puede devolver N veces. No existe una cantidad señalada por la norma que mencione que cuando la devuelva para absolver el aspecto formal, el juez debe archivar. Pero puede haber ciertos jueces que digan, bueno, yo devolví 2 veces, sigue
sigue sin precisar, por tanto, puede archivar con un sobreseimiento tal vez por un tema de no existe suficiente elemento de convicción, o un tema de atipicidad incluso, ¿no? Que no subsume el hecho en tipo penal, entre otros. Entonces se entiende que el fiscal, como titular de la acción penal, tiene que precisar claramente la imputación penal concreta, sobre todo en las circunstancias concomitantes que hemos mencionado. Entonces, la etapa intermedia consta de dos fases, ¿no? Como bien lo hemos mencionado, también creo que en esta u otras ponencias, este nuevo modelo procesal penal no es de tendencia acusatoria pura, sino es de una tendencia adversarial, donde prima, sobre todo en un primer momento, la escrituralidad, y luego, en la siguiente fase, tenemos la oralidad. Y esto es claramente identificado, por ejemplo, en la etapa intermedia. Cuando un fiscal va a querer formular un requerimiento acusatorio, no es que va al juez de investigación preparatoria y le dice, señor juez, el día de hoy vengo ante usted para formular acusación contra X persona. No procede de ese modo. El fiscal tiene que presentar por escrito su requerimiento acusatorio y luego debe oralizarlo en esa audiencia. Un claro ejemplo de que tenemos un sistema adversarial. Incluso en la etapa de juicio oral ello se evidencia porque el juicio oral se va a dilucidar sobre todo a través, en un primer momento, que exista el requerimiento acusatorio escrito y segundo, se debate en forma oral sobre ese requerimiento acusatorio. Entonces, si la acusación tiene defectos, serán devueltos al fiscal siempre que se requiera de un nuevo análisis del Ministerio. Vuelvo a mencionar, en esta devolución del requerimiento acusatorio, el fiscal no puede adicionar hechos. Por favor, fiscales, al asistente de función fiscal que ayudan a proyectar, no pueden poner hechos que no estuvieron en la formalización de investigación preparatoria. Por eso el abogado tiene que ser técnico ahí, tiene que revisar qué documentos debo tener como abogado. Tengo que tener a la mano esta carpeta pequeña que debo armar de la formalización de investigación preparatoria. Cuando me corran traslado de un requerimiento acusatorio, lo primero que tengo que observar es, a ver, ¿es el mismo fáctico o no de la formalización? ¿Hubo o no otra disposición expedida por el fiscal antes de la culminación de la formalización de investigación preparatoria que establezca precisión fáctica? Correcto. Entonces, si ustedes tienen asistentes de despacho, primero encarguen ello. A ver, tráeme, expídame, saquen copia de la formalización y ahora cotejamos si tiene los mismos hechos o no. Lo que sí puede hacer en el requerimiento acusatorio del fiscal es precisar hechos que no estaban precisados en la formalización, pero no puede alterar el tema fáctico con esa precisión. Entonces, el control de acusación tiene dos partes, formal y sustancial. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de fondo, ¿no? Se subsanan todas las observaciones que pueda plantear sobre todo los sujetos procesales, ¿no? El control sustancial, sobre todo, va a estar referido ya al tema de fondo, ¿no? Ya seguramente muchos han visto ya este tema del control formal y sustancial, pero con las precisiones que ya he mencionado esta noche de cómo podemos subsanar como Ministerio Público y cómo podemos hacer como observación desde la defensa. Otro acuerdo plenario importante que comentar es el acuerdo plenario 4/2010, audiencia de tutela. Se entiende que en este nuevo modelo procesal penal, todos los sujetos procesales, Ministerio Público, defensa, agraviado, debemos realizar nuestros roles siempre respetando derechos fundamentales, siempre dentro del marco legal y respetando sobre todo, desde mi punto de vista personal, el principio de proporcionalidad y de legalidad. En toda actuación, sobre todo de funcionario o servidor público que realicemos. Ahora bien, esta audiencia de tutela se entiende que va a darse cuando, sobre todo, un Ministerio Público, en la actuación que realiza de la búsqueda y obtención de elementos de convicción, afecta ciertos derechos fundamentales de la parte investigada. En concreto, en este acuerdo plenario 4/2010 se menciona en qué supuestos puede plantearse la audiencia de tutela de derechos, ¿no?
Por ejemplo, el conocimiento de cargos incriminados. Imagínense que a una determinada persona, el Ministerio Público, la policía, no le da a conocer por qué le está investigando. En ese caso, por ejemplo, se puede plantear tutela de derechos. Conocimiento de las causas de la detención. Imagínense una determinada persona, le detienen, no le dicen el motivo, sin embargo ya se tomó las declaraciones de los testigos, de los imputados, entre otros. También ahí podríamos plantear una tutela referida sobre todo a que el acervo documental que se ha obtenido sea ilícito, ¿no? Designación de persona o institución a la que deba avivarse la detención, posibilidad de realizar una llamada telefónica. Imagínense un caso donde a esta persona que acaban de detenerle no le han dado, sobre todo, el derecho a defensa, ¿no? Desde el momento que a una persona se le imputa un delito de persecución penal pública, tienen que dar derecho de defensa. El derecho de defensa es irrestricto, es decir, el fiscal, el juez no me lo puede impedir. Esto tiene un amparo constitucional. El derecho de defensa desde el momento que se le imputa una comisión de un delito de persecución pública es ilimitado. El fiscal puede disponer que diversos actos de investigación, por ejemplo, pueden ser reservados por un plazo, por ejemplo, de 20 días. Pero lo que no puede hacer es que esta reserva de investigación afecte el derecho de defensa. El fiscal puede ordenar, por ejemplo, en un caso de criminalidad organizada, que los imputados no puedan comunicarse con otros imputados o con otras personas. Pero lo que no puede hacer el fiscal es que esta persona no tenga abogado defensor, ¿correcto? Entonces, el derecho de defensa está ligado concretamente con el debido proceso y es irrestricto. Ya la persona imputada por un delito de persecución penal pública tendrá que elegir si va a contratar un abogado particular o el Estado le va a asignar un abogado, ¿no? Con la precisión respecto sobre todo a delitos de corrupción. Muchos piensan que los delitos de corrupción, los abogados del Estado, los defensores públicos, a ver, quiero preguntar si saben o no, primero. ¿La defensa pública es gratuita o genera algún costo en algunos casos? A ver, ¿la defensa pública es gratuita? ¿Para todos los delitos es gratuita? A ver, en temas de corrupción, corrupción de funcionarios, ¿la defensa pública es gratuita? Si a una determinada persona, pongamos un alcalde, dice, no, señor juez, señor fiscal, yo no tengo abogado defensor, yo no puedo solventarme, o necesito un abogado de oficio. ¿El abogado de oficio para corrupción de funcionarios es gratuito? No, ¿cierto? Ya existe una directiva, cuidado con esto de que quieran irse, que están investigados por corrupción y ustedes quieren, no, que me defiendan, ¿para qué voy a gastar? Que venga un abogado de oficio. El abogado de oficio, para temas de corrupción, van a tener en la defensoría, en este caso, defensa pública, van a tener un asistente social que va a evaluar su condición de esta persona, pero sí van a tener que pagar un determinado monto, siempre y cuando, en este caso, este abogado defensor no sea designado por el juez, ¿correcto? Si el juez es el que designa, porque eso necesario, obligatorio, la presencia de un abogado defensor, en esos supuestos no hay ningún pago de ningún arancel. Pero si no es designado por el juez, sí la entidad le va a cobrar un determinado monto, ¿correcto? Entonces, la recomendación aquí es, la persona que está imputada tiene que saber por lo menos, si no contrata a un abogado particular, en corrupción todo, le va a defender un abogado defensor, va a tener que pagar un determinado monto, siempre y cuando ese supuesto imponga. Estamos un ejemplo. Imagínense que estamos en un control de acusación. El abogado particular no concurrió. En este caso, el juez dice, bueno, como no concurrió, vamos a designar un abogado de oficio. Ese abogado de oficio, cuando te designen esa etapa, para esa etapa, digamos, no va a generar costos para el imputado. Imagínense que estamos a nivel de juicio oral. Su abogado particular no concurrió
y es necesario que tenga un abogado este imputado. En esos supuestos, cuando el juez nombre al abogado de oficio, no va a tener costo. Pero en otros supuestos, donde el imputado no sea el juez el que designe al abogado de oficio, sí va a generar costos. Muy bien, con esa precisión, por favor. A ver, yo les pregunto a los participantes el día de hoy, si estamos en etapa de investigación preliminar o preparatoria, donde es necesario la presencia de un abogado defensor del imputado. El fiscal, en este caso, puede seguir investigando el caso sin que esta persona designe abogado defensor, o es necesario que tenga un abogado defensor esta persona. Imagínense que uno de ustedes es el investigado y usted no designa abogado defensor. ¿El fiscal puede seguir investigando o necesariamente tengo que tener abogado defensor para que el fiscal continúe investigando? ¿Qué tendría que hacer usted como fiscal en este caso? A ver, quiero ver la caja de comentarios. ¿Qué haría usted en ese caso? No ha designado pues abogado defensor. Dice, no me interesa designar abogado defensor. ¿Correcto? En este caso, si el imputado no designa abogado defensor de elección, podemos solicitar que participe un abogado de la defensa pública. Y en ese supuesto, como estoy mencionando, en ese supuesto, va justamente la defensa pública, va a establecer unos honorarios para esa persona. Y más o menos quiero para que puedan entender. ¿Correcto? Nosotros como fiscal no le vamos a obligar a este señor que la defensa pública asuma su defensa. Nosotros lo que vamos a decir, señor, usted puede recurrir a la defensa pública para que lo represente un abogado de oficio. ¿Correcto? Con esa precisión. ¿Bien? Pero si es una diligencia urgente, no sé, pues imagínense que es una visualización de un video, o una transcripción de un audio urgente, sí podemos hacer que para esa diligencia, solo para esa diligencia, participe el defensor de oficio, ¿correcto? Participe el defensor de oficio, con esa precisión también. Pero en la práctica va a ocurrir ello. En la práctica, sobre todo en corrupción, estoy mencionando sobre todo ese hecho referido a corrupción, la defensa pública va a decir, yo participé en esta diligencia de visualización, pero yo ya no soy el abogado, señor. El señor tiene que conseguir su abogado, el señor tiene que pasar por una evaluación de un asistente social y tiene que pagar su tasa. Es decir, un mínimo, pues, ¿no? Ya ellos tienen una tasa, pues, ¿no? Por el derecho de defensa que va a brindar el Estado, sobre todo en corrupción. En otros delitos comunes, sobre todo, es gratis, ¿no? Es gratis. Otro punto, la presencia del abogado en la declaración y en todas las diligencias. En estos supuestos podemos ir también en tutela de derechos. Imagínense lo siguiente. Imagínense que hay 5 investigados por un caso de corrupción. Uno de ellos es usted y el fiscal, en este caso el asistente de función fiscal, ha notificado para una toma de declaración de testigos. Y a usted no le notificó este asistente. No sé, pues se olvidó porque no se lleva bien con usted, no sé, pues, ¿no? Por perjudicarlo. No le notificaron. Sin embargo, se llevó a cabo esa declaración de ese testigo. En ese caso, también usted puede recurrir a la vía judicial, ¿correcto? A través de una tutela de derechos, le está afectando el derecho de defensa. Otro tema, aunado a lo que estoy mencionando, también puede recurrir, por ejemplo, el fiscal ha señalado la fecha de la declaración, pongamos hoy 10 de marzo, 8 de la mañana. Pero, ¿qué ocurre? De que la declaración no se llevó a las 8 de la mañana del testigo, me estoy refiriendo, sino se llevó a cabo a las 10 de la mañana. Ya usted ya no estaba conectado, sin embargo, el fiscal llevó a cabo la declaración. En ese caso, también estaría afectando su derecho de defensa. Entonces, la recomendación, sobre todo si hay asistente en función fiscal o fiscales en este curso, es que tomen la declaración en la fecha y hora señalada. Pueden cometer un delito que se llama falsedad genérica, ¿correcto? Y aunado a eso, responsabilidad funcional. Es mejor reprogramarlo para una nueva fecha y en esa nueva fecha precisada se tome la declaración. Otro tema que es para audiencia de tutela de derechos, no ser objeto de ninguna clase de violencia, no sufrir restricciones ilegales, entre otros. Sobre todo,
¿Cuándo se va a plantear este tipo de tutelas? Cuando se va a afectar derechos fundamentales de la parte imputada o procesada. Es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del status quo, es decir, que se vuelva al estado anterior, antes de la vulneración de estos derechos que se ha vulnerado por parte del Ministerio Público. Para eso se va a hacer sobre todo la tutela de derechos. La audiencia de tutela de derechos es residual, opera siempre y cuando no exista un determinado recurso preestablecido en la norma, ¿correcto? En esos supuestos procede la tutela de derechos. El juez de investigación preparatoria, sobre todo, es el competente para poder abocarse al conocimiento de tutela de derechos, y esta tiene que ser presentado por escrito, ¿no? La tutela de derechos no es, pues, en forma oral. Por eso, nuevamente, vuelvo a mencionar, en el tema del sistema acusatorio que tenemos a la fecha, no es un sistema acusatorio puro, es un sistema acusatorio de tendencia adversarial. Desde mi punto de vista, prima la oralidad en etapas anteriores al juicio oral, porque primero tienen que ser presentados por escrito y luego tienen que ser fundamentados oralmente. Y tercera característica, esa fundamentación de ese escrito que he presentado tiene que ceñirse a lo que yo presenté por escrito. Si yo me extralimito a lo que presenté, podría estar afectando el derecho de defensa de la contraparte, ¿no? En este caso, si soy fiscal, de la parte investigada. El juez está habilitado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva cuando vamos a plantear una tutela de derechos. Sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esté bajo un amparo legal, ¿correcto? ¿En qué supuestos procede la tutela de derechos? Y segundo, nuestro petitorio claro y concreto, ¿no? A través de esta audiencia se puede solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente. Por ejemplo, imagínense ustedes lo siguiente. El Ministerio Público puede realizar dos tipos de actos de investigación. Primer grupo de actos de investigación sin autorización judicial, por ejemplo, toma de declaración de testigo, toma de declaración de imputados, la realización de las diversas pericias. Pero pónganse en el otro supuesto, que viene a ser los actos de investigación que requieren autorización judicial. Un ejemplo, imagínense que al domicilio de su patrocinado el fiscal ha concurrido sin autorización judicial y ha realizado el allanamiento. Y se ha llevado diversos equipos electrónicos, documentos, entre otros. Ese tipo de actos sería considerado ilegal. Y para poder expulsar del acervo documental, lo que tendría que hacer el abogado defensor en ese caso, donde se requiere autorización judicial para ese tipo de actos de investigación, como por ejemplo el allanamiento, tendría que plantear una tutela de derechos con esta precisión, que se excluya del material probatorio obtenido esa información, ¿correcto? Entonces, la tutela de derechos siempre va a ser para restablecer el status quo, es decir, para que se vuelva al estado anterior antes de la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, en este caso imputada o procesada. Ahora bien, a través de la audiencia de tutela de derechos tampoco se puede cuestionar la formalización de la investigación preparatoria. La formalización de la investigación preparatoria simplemente viene a ser la comunicación que realiza el fiscal al juez de investigación preparatoria sobre un determinado delito. Es decir, en concreto, lo que va a mencionar es que el fiscal va a seguir abocándose de la investigación de ese caso, pero bajo el control judicial. Es decir, los actos que realice el Ministerio Público podrán ser cuestionados por la defensa a través de las tutelas que va a resolver el juez de investigación preparatoria. Otro acuerdo plenario importantísimo es el acuerdo plenario 6-2010, esto referido a la acusación directa y proceso inmediato, ¿no? Sobre todo en la acusación, en el proceso inmediato, hoy en día vamos a tener cierto tipo de delitos que van a ser de observancia obligatoria, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia familiar, el tema de omisión de asistencia familiar, entre otros, ¿no? En primer momento habría que comentar sobre la acusación directa, ¿no? Sobre todo la acusación directa se va a darse, conforme a este acuerdo plenario, de que no va a haber en la acusación directa la etapa de formalización de investigación preparatoria. El fiscal, para una acusación directa, pasa directamente de las diligencias preliminares a la acusación. Y para eso se entiende que debe haber suficientes elementos de convicción que permitan deducir que va a ocurrir esta figura de la acusación directa, ¿no?
En esta acusación directa ya no hay actos de investigación, es decir, se ha cortado todos los actos de investigación. Para que exista acusación directa, tendrá que existir diligencias preliminares. Lo que sí no va a haber es etapa de formalización de investigación preparatoria. En todos los delitos, el fiscal, si existe suficiencia probatoria, es decir, suficiente elemento de convicción, puede formular acusación directa. Entonces, como defensa, no confiarse que un caso va a ser formalizado. Por eso los actos de defensa tienen que ser activos desde el momento que se asume la defensa. Si estamos en diligencias preliminares, nuestra acto debe ser diligente durante esa etapa. Imagínense que el fiscal acaba de acopiar todos los elementos de convicción para vincularlo a esta persona y suficiencia probatoria y dice, no hay más nada que hacer, paso a la etapa de acusación. Y usted está esperando la formalización y ha perdido una oportunidad, por ejemplo, para plantear una salida alternativa sobre un determinado caso. Muy bien, tener en cuenta ese tema. Para que exista proceso acusación directa, tiene que existir diligencias preliminares. El proceso inmediato, por otro lado, va a tener una base legal específica, según este acuerdo plenario, que viene a ser el 446 del nuevo modelo procesal penal. El fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? El requerimiento de proceso inmediato se presenta luego de culminadas las diligencias preliminares o en su defecto hasta antes de transcurrido 30 días de formalización de investigación preparatoria. Pero, sobre todo, el proceso inmediato se va a darse diligencias preliminares y sobre determinados casos en concreto. Si el fiscal no va a hacer proceso inmediato sobre un determinado caso, tiene que justificarlo con una disposición. Esto no es simplemente dice, yo no quiero hacer proceso inmediato. No procede de ese modo. El fiscal tiene que justificar por qué razón ese caso va a entrar a un proceso común y en un proceso común va a tener formalización de investigación preparatoria. Cuidado, puede existir responsabilidad funcional para el fiscal que no realice proceso inmediato en los tipos penales que la norma exige. Ahora bien, la solicitud del fiscal es decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicional a los presupuestos contemplados en este artículo 446.1. El requerimiento de proceso inmediato es notificado pues a las partes procesales para que puedan pronunciarse sobre su procedencia. En el proceso inmediato, sobre todo también, el juez de investigación preparatoria va a hacer una calificación de esta incoación, ¿correcto? ¿Cumple o no los presupuestos? Si no se cumple con los presupuestos del proceso inmediato, este caso lo va a rechazar el juez. Pongamos un ejemplo. Estamos en un delito de cohecho en el ejercicio de la función. Un particular, digamos, un ciudadano particular que estuvo conduciendo, por ejemplo, su vehículo, es intervenido por un efectivo policial y el efectivo policial le pide los documentos. Le dice, a ver, señor, entrégueme los documentos del vehículo y los documentos personales. Imagínense que esta persona que estaba conduciendo este vehículo no tiene licencia de conducir, ¿correcto? Y le dice al efectivo policial, señor policía, jefe, déjeme pasar, pues, te dejo este billetito, por ejemplo, le dice. Le da, digamos, 50 soles o 100 soles. Ese acto de entregar una dádiva viene a ser un cohecho en el ámbito del ejercicio de la función policial. Esa entrega o esa promesa de entrega de una dádiva podría llevarle a esta persona a una pena efectiva, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en ese supuesto que estamos mencionando, Fiscalía Anticorrupción podría hacer diligencias preliminares por un delito de cohecho activo en el ejercicio de la función policial y recabado la declaración del policía, declaración del imputado, entre otros, podría plantear proceso inmediato. Pero pongamos el ejemplo que el fiscal de ese caso es un fiscal novato, un fiscal que no conoce muy bien este caso de cohecho en el ámbito de la función policial, y plantea en proceso inmediato y no ha presentado un documento que viene a ser la licencia, en este caso la papeleta de infracción de tránsito. Pongamos eso. Se incoa el proceso inmediato y uno de los elementos para que pueda materializarse esto es que esta persona debió hacer impuesto con una papeleta de infracción. Y este fiscal no recabó este documento. Es decir, no sabemos si se le impuso o no infracción de tránsito.
En este caso concreto que estamos mencionando en el ejemplo, el juez podría rechazar esa incoación de proceso inmediato al decir no está la papeleta impuesta en estos actuados de la carpeta del proceso inmediato. Se entiende que para proceso inmediato debe estar casi completo todos los elementos de convicción, porque luego del proceso inmediato, una vez incoado y aceptar el proceso inmediato, va a haber 48 horas, 24 horas, si no me equivoco, 24 horas, para hacer el requerimiento acusatorio, ¿correcto? Entonces, en ese ejemplo que estamos mencionando, si no se cumple un presupuesto, el juez lo puede rechazar este proceso inmediato, y cuando lo rechaza el proceso inmediato, ese caso pasa al proceso común, y en el proceso común, el fiscal lo que tendrá que hacer es formalizar investigación preparatoria y establecer un plazo de investigación. Ahora bien, en caso de que el juez admita el requerimiento, en este caso de proceso inmediato, emitirá un auto que disponga la procedencia de este proceso especial, luego del cual el fiscal formulará acusación y lo remitirá pues al juez competente, ¿no? Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no existe etapa intermedia, será el juez de juicio oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios. Normalmente en procesos inmediatos lo que va a existir es sentencias dentro del plazo de 72 horas, a más tardar, ¿no? En algunos casos será un poco más, pero la gran mayoría de casos se va a resolverse en el plazo de 72 horas. Muy bien. El proceso inmediato y la formalización de investigación preparatoria, sí, y el fiscal en este caso, si no logra que se declare fundada la incoación del proceso inmediato, tendrá que formalizar investigación preparatoria, ¿no? Lo que no puede hacer el fiscal es, en un determinado caso que tiene que realizar incoación de proceso inmediato, formalizar investigación preparatoria. En ese caso sí puede cometer una falta grave. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente acuerdo plenario está referido al 1/2011. Esto sobre todo está referido pues a la apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual, ¿no? Comentarios generales sobre el tema de libertad sexual. La norma establece pues de cierto modo ciertos parámetros en qué supuestos se puede dar el consentimiento, ¿no? Vamos a estar en este tipo de delitos siempre y cuando no exista el consentimiento de la parte agraviada, sobre todo en el acto sexual, ¿no? La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención penal. En este caso, las personas, por ejemplo, lo que se ve en la práctica, imagínense ustedes un caso donde una persona mayor de 14 años tuvo un acto sexual, ¿correcto? Imaginemos con una persona de 18. Pero esta persona, cuando llega a su casa, por ejemplo, porque llegó tarde o se escapó de su casa por estar con su pareja sexual, sus padres no pueden, en la gran mayoría de casos, sus padres denuncian, por ejemplo, por delito de violación sexual. Lo que tenemos que entender en estos tipos penales, sobre todo, este consentimiento se puede dar a partir de los 14 años para arriba, ¿correcto? El delito de violación sexual en el tema probatorio, entonces, no solamente está referido al dicho de la víctima, en este caso mayor de 14 años, y en casos de menores de 14 años, el consentimiento que pueda brindar, en este caso la parte agraviada, no tiene valor. Es decir, si la persona es menor de 14 años, el consentimiento que ha dado no tiene valor para eximir de responsabilidad penal. El consentimiento, entonces, de cierto modo, es importantísimo, sobre todo en estos delitos de la libertad sexual, ¿no? Contra la libertad sexual. Entonces, en los casos que estamos mencionando, sobre todo, en la práctica ocurre de que por presión de los padres o de los familiares se interponen las denuncias por este tipo de tipos penales, ¿correcto? Entonces, hay que establecer claramente de que si es una menor de 14, el consentimiento no tiene valor, y si es mayor de 14, el consentimiento sí tiene valor legal, ¿correcto? Siempre y cuando esta se vea plasmada de ese modo. La víctima mencione pues que el acto sexual que tuvo fue con consentimiento y no con una coacción o aprovechándose de su entorno en la que se encontraba, ¿no?
En el tema de la prueba, el juez es el soberano de la apreciación de la prueba y la apreciación de la prueba se da en la etapa de juicio oral. No se da en la etapa previa, que viene a ser etapa intermedia o en la etapa de investigación. La etapa intermedia no es una etapa de probanza, la etapa intermedia es una etapa de ofrecimiento y admisión, y la etapa preparatoria es una etapa de búsqueda de elementos de convicción que luego serán presentados como medios de prueba. Entonces, la actuación de la prueba se da en la etapa netamente de juicio oral. Respecto a la apreciación de la prueba, el juez en la etapa de juicio oral, sobre todo cuando va a llegar la etapa denominada valoración de la prueba, tendrá que apreciar en un primer momento en forma individual y luego colectivamente la prueba actuada. ¿Cuándo vamos a establecer que la prueba se ha actuado? Cuando hay debate, cuando existe interrogatorio y contrainterrogatorio sobre los diversos medios de prueba que han ofrecido las partes. En ese momento habrá o se convertirá en prueba ese medio probatorio. Regla general. La excepción, prueba preconstituida, prueba anticipada. ¿Correcto? La otra característica que hay que tener en cuenta también en este acuerdo plenario está referido sobre todo a que la selección y admisión de la prueba en etapa intermedia tiene que cumplir este requisito de la utilidad, pertinencia y conducencia, ¿correcto? Sobre todo enfocado a la acreditación del fáctico, de ese hecho de jurídico penal, el hecho jurídico penal que será materia de probanza en la etapa de juicio oral. Asimismo, no debe haber pues el tema de la sobreabundancia, ¿no? Esto lo van a controlar sobre todo los sujetos procesales, los abogados cuando van a indicar que sobre el mismo hecho hay, por ejemplo, sobreabundancia. Hay más de 3, 4 testigos que van a hablar lo mismo, no va a ser admitido en esos supuestos. Cuando nosotros vamos a presentar nuestros medios de prueba, tenemos que siempre recordar que tiene que estar enfocado a algo concreto. ¿Qué pretendo acreditar con este medio de prueba? Si voy a presentar un testigo, ¿para qué estoy presentando este testigo? Si voy a presentar un documento, un informe pericial, entre otros, ¿para qué en concreto estoy presentando este documento? Esto va a tener mucha relación con la teoría del caso que maneje cada sujeto procesal. Por otro lado, también vamos a tener otro acuerdo plenario 2-2011, alcance de la prescripción de delitos funcionariales. En este caso en concreto, en este acuerdo plenario 2-2011, se menciona en concreto lo siguiente, que en los delitos sobre todo funcionariales, corrupción de funcionarios sobre todo, delito, por ejemplo, a ver, y aquí le voy a preguntar antes de dar respuesta, por ejemplo, en delito de colusión, donde hay un extraneus, un particular, el tema de la prescripción, ¿se duplica también para los particulares o no se duplica? ¿Qué comentarios tienen en la caja de comentarios? A ver, vamos a ver. En un delito de colusión, donde se está investigando al particular y a un funcionario público, la prescripción extraordinaria, es decir, que se duplica el plazo de la prescripción, ¿le alcanza a los particulares o solamente es para los funcionarios públicos? A ver, en estos delitos, sobre todo funcionariales, la duplicidad del plazo de prescripción solamente va a ser para los funcionarios. ¿Cuál es la recomendación entonces para los abogados? Que si yo voy a defender al empresario, al particular, tendré que estar revisando el tema de la prescripción, si estamos en ese supuesto, ¿no? La prescripción no se duplica para los particulares, pero sí podría haber la prescripción ordinaria, ¿no? Normal. Este acuerdo plenario 2-2011 justamente habla de los alcances de la prescripción de delitos funcionariales. Dice, el extraneus se regirá por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor, pero para los efectos de la prescripción no se le extenderá la dúplica del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que legalmente le corresponde al autor. Muy bien, claro el tema del acuerdo plenario 2-2011 sobre este punto que estamos comentando, sobre los alcances de la prescripción en delitos funcionariales. Otro acuerdo plenario importante es el acuerdo plenario 3-2011, delito contra la libertad sexual y trata de personas, diferencias, tipicidad y penalidad, ¿no? En este caso, en primer punto a mencionar en este acuerdo plenario, viene a ser el comportamiento
respecto al tema de trata de personas, ¿no? En el tema de trata de personas, seguramente muchos lo saben, tenemos esas modalidades del comportamiento típico de promover, de la financiación o facilitación para ciertos actos, ¿no? Promover, por ejemplo, estimular, instigar, animar o inducir la financiación, subvención o contribución económica o la facilitación de cooperación, ayuda o retribución. Esto también puede darse en trata de personas, los actos de captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención, con fines de prostitución, explotación laboral, esclavitud o tráfico de órganos, ¿no? Pero también el trata de personas puede estar referido incluso al tema de la explotación laboral, ¿correcto? No solamente referido al tema de la prostitución o esclavitud, extracción, sino también puede haber explotación laboral. Un ejemplo de esto podríamos poner lo siguiente: imagínense que a una persona, una determinada persona aquí en Perú le dice, en Chile hay un buen trabajo, pongamos, que te van a pagar bien. Y lo convence a esta persona para que se vaya a Chile, en Arica concretamente, y con voluntad propia, pues esta persona se desplaza del Perú hacia Chile. Pero ya en Chile, esta persona sufre la explotación laboral, es decir, ya no se cumplen los acuerdos en los que se ha arribado para su labor en ese país, sino le hacen realizar otras labores que no estaban previamente acordadas. Imagínense que a esta persona le hacen laborar más de 8 horas, a esta persona le quitan los documentos de identidad, entre otros. En esos supuestos podríamos hablar tal vez de explotación laboral. El tema de trata de personas incluso tiene una regulación internacional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también estos comentarios sobre este acuerdo plenario 3/2011, no solamente está referido al tema de prostitución, esclavitud o tráfico de órganos. El delito de favorecimiento a la prostitución consiste en promover, iniciar, incitar o ejercer influencia sobre otro o favorecer, ¿no? En este caso referido al tema de trata de personas. En este acuerdo plenario también nos menciona el delito de proxenetismo implica seducir, sustraer, comprometer a una persona para entregarla a la otra con objeto de mantener acceso carnal, ¿no? En todos los delitos que la víctima sea menor de edad constituye un agravante. La trata de personas afecta a la libertad personal, entendidas como autodeterminación, entre otros, ¿no? El delito de violación sexual en este caso es distinto, ¿no? Está el tema de trata de personas. En el delito de violación sexual es un delito de mano propia, requiere una ejecución directa. En este trata de personas, sobre todo, vamos a ver un grupo de personas que van a realizar esta actividad ilegal. El delito de trata de personas requiere de actos traslativos de tipo penal alternativo complejo que implican actos de promoción, favorecimiento, captación, traslado, recepción o retención. Muy bien. Otro acuerdo plenario es el 4/2011, referido al valor del bien inmueble objeto de hurto. Y esto es un grave problema práctico que hoy en día está ocurriendo, ¿no? Porque ya muchas personas que hacen la sustracción de estos bienes, sobre todo celulares, tienen conocimiento de algo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, pongo un ejemplo, qué pasa si una persona hurta un bien que tiene un valor de 500 soles? Pongamos un celular de 500 soles. ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, quiero escuchar por la caja de comentarios. Una persona puede cometer hurto si sustrae un celular de 500 soles. ¿Cuánto tendría que pasar el monto? ¿Cuánto tendría que pasar el monto para que se convierta en hurto? Correcto. ¿Cuánto es el monto? ¿Me lo pueden indicar por la caja? ¿Cuánto es el monto actual? 930, ¿no? 930 soles. Quiere decir que estas personas que paran hurtando los celulares seguramente han leído este acuerdo plenario y han dicho, bueno, yo arrancho este celular, no pasa 930, por tanto no es delito y por tanto no voy a ir preso, ¿correcto? Entonces, tendría que constituir falta contra el patrimonio, pues, ¿no? Entonces,
Tal vez estas personas, por el incremento de la delincuencia que vemos, ya han tenido clases de este tema, de que el valor del bien mueble, objeto de hurto, tiene que ser igual o pasar los 930 nuevos soles, ¿no? Esperamos que no, pues, ¿no? Esperamos que no. Entonces, el valor sí importa para el tema del hurto. No estamos hablando de el uso de otros supuestos, ¿eh? Por ejemplo, el uso de alguna de noche, eso ya son hurtos agravados, ¿no? Un hurto simple. Entonces, en este acuerdo plenario 4/2011 se establece que el valor del bien mueble objeto de hurto sí importa, ¿no? El hurto es autónomo el hurto agravado es autónomo del hurto simple, puesto que importa una figura pluriofensiva, por lo que el monto del bien sustraído solo tiene trascendencia para el hurto simple, ¿no? Para el hurto simple tiene que tener este valor que ya han mencionado. Para el hurto agravado no es trascendental el monto. Si el ratero hurtar mi celular de 100 soles, por ejemplo, amenazándome con un cuchillo, eso ya no importa el monto. No importa el monto de los 100 soles del valor de mi celular. Eso ya sería hurto agravado. O de noche. Si el señor me intimida con un cuchillo, tal vez ya no está en hurto agravado, sino ya está en robo agravado. Habría que ver en el caso en concreto si estamos en hurto agravado o estamos en robo agravado. Si utiliza el cuchillo y me intimida, ya sería robo agravado. ¿Correcto? Robo agravado. Hurto agravado sería pues de noche con más de 2 personas. Hay supuestos, ¿no?, en los cuales se debe considerar hurto agravado. Muy bien. Otro punto, y esto sí es importante, ¿no?, sobre todo también para la parte agraviada. El acuerdo plenario 5/2011, referido sobre todo a la constitución del actor civil. En este nuevo modelo procesal penal solamente existe una etapa para constituirse en actor civil, y concreto para constituirse en actor civil es la etapa de formalización de investigación preparatoria. Para constituirse en actor civil tiene que cumplir ciertos requisitos del artículo 100 y siguiente del Código Procesal Penal. Para constituirse en actor civil tiene que tener legitimidad. No cualquier persona puede constituirse en actor civil. Si se constituye en actor civil, el agraviado cesa la legitimidad del Ministerio Público para pedir esta pretensión civil, ¿correcto? La constitución de actor civil, igual que cualquier otro documento que presente los sujetos procesales, se presenta por escrito. Hoy en día, sobre todo en corrupción de funcionarios, ya no hay debate sobre la constitución de actor civil. Los juzgados ya lo acogen de oficio, es decir, presenta el actor civil su escrito y el juez ya no convoca una audiencia de constitución de actor civil, porque aquí lo que se va a analizar sobre todo es los requisitos que tienen que cumplirse, tiene o no sobre todo legitimidad, ¿correcto? Y en esta constitución de actor civil tiene que plantear una pretensión civil postulatoria, de monto sobre todo, ¿correcto? Monto. La sentencia absolutoria no impide el pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre la acción civil si ha sido debidamente ejercida y siempre que la pretensión sea amparada. Esto sobre todo está referida con el artículo 13, si no me equivoco, a ver, déjenme revisar, 12.3 del nuevo modelo procesal penal, que hace referencia sobre todo a que puede existir sobreseimiento con reparación civil. A ver, 12.3, si no me equivoco. Claro, efectivamente. 12.3 menciona: la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda, ¿no? Entonces, puede existir un sobreseimiento en etapa intermedia con reparación civil, por favor. Artículo 12.3 del nuevo modelo procesal penal. Segundo comentario sobre esto, sobre todo si vamos a hacer la parte agraviada o vamos a estar nosotros defendiendo la parte agraviada. Si nosotros queremos acreditar nuestra pretensión, tenemos que acreditar los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Concretamente, 1969 del Código Civil. Daño, factor de atribución, nexo causal e inimputabilidad. El actor civil tiene que probar estos elementos que he mencionado para tener
la reparación civil. Si en un determinado juicio oral el actor civil no me prueba estos elementos que he mencionado, no habrá reparación civil, ¿correcto? Entonces, si ustedes son abogados del actor civil, en la etapa intermedia pueden ofrecer sus diversos medios de prueba enfocados sobre todo a acreditar el daño. El actor civil está prohibido de realizar la pretensión penal. La pretensión penal solo lo realiza el Ministerio Público. Otro tema también importante sobre la constitución del actor civil, en algunos casos, como he mencionado, el juez no va a convocar a constitución actor civil una vez que se presente el escrito, pero en otras, cuando exista alguna duda de quién debe legitimar, quién tiene ese derecho para constituirse, sí va a haber audiencia. Esto va a depender muchísimo de los abogados que analicen el caso y vean pues quién es realmente el agraviado en ese caso en concreto. Una vez que se constituye el actor civil, la parte agraviada en actor civil cesa la legitimidad del Ministerio Público, es decir, pierde la legitimidad del Ministerio Público para pedir reparación civil sobre un determinado caso. Ahora bien, a ver, voy a preguntar sobre esto, pero enfocado a la etapa de juicio oral, lo siguiente. Hay una norma en específico. Si usted es abogado defensor y hay actor civil y estamos en la etapa de juicio oral, ¿en cuántas oportunidades puede incurrir? Es decir, no puede, es decir, deja de concurrir, si deja de concurrir el actor civil, usted puede solicitar su exclusión. ¿En cuántas oportunidades? ¿Alguien que quiera comentar? Si yo soy abogado defensor y hay un caso que está en constitución de actor civil y estamos en juicio oral y no ha concurrido el abogado del actor civil, ¿en cuántas oportunidades se le puede dar la oportunidad para que concurra? A ver. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué tendría que plantear usted como abogado defensor? Si en un determinado caso existe actor civil, estamos en juicio oral y el señor abogado del actor civil no ha concurrido a juicio oral una sola vez, ¿cierto? Una sola vez. ¿Qué voy a pedir? Exclusión, pues. Y pierde todo el derecho a la indemnización sobre ese caso en concreto, ¿correcto? Entonces, una sola vez inconcurrencia del abogado del actor civil a nivel de juicio oral. Entonces, eso tienen que plantear si ustedes son abogados defensores y les ocurra ese supuesto. La base legal, estoy tratando de encontrarlo, pero voy a encontrar y les voy a manifestar, ¿no? Existe una base legal específica sobre ese tema. Entonces, ese tema también tienen que tener en cuenta si van a ser abogados del actor civil. No pueden no concurrir a la etapa de juicio oral. Obligatorio tienen que ir a todas las audiencias si quieren tener reparación civil al final. También puede ocurrir sentencia absolutoria con reparación civil, ¿correcto? Hemos dicho primero, puede haber sobreseimiento con reparación civil y puede haber sentencia absolutoria a nivel de juicio oral con reparación civil. El Acuerdo Plenario 5-2011 habla sobre la Constitución Civil, Constitución del Actor Civil, sus requisitos y formas, pues, ¿no? Debe realizarse audiencia, ya mencioné, en algunos distritos judiciales están viendo siempre y cuando el abogado cuestione, ¿no? Si el abogado no cuestiona la Constitución Actor Civil, no hay necesidad de hacer la audiencia. Los jueces lo están haciendo de oficio, declarándolo fundado la Constitución Actor Civil. Sobre todo eso van a ver en corrupción de funcionarios. Por otro lado, vamos a tener este acuerdo plenario 6-2011 referido a la motivación de las resoluciones judiciales y al principio de oralidad, ¿no? Este acuerdo plenario está sobre todo enfocado al juez, ¿no? La motivación es una garantía del debido proceso, ¿no? Sobre todo está referido a que el juez debe explicitar, tiene que decirme los motivos por los cuales llega a una determinada conclusión. A diferencia del sistema acusatorio puro, que es el sistema common law, en el Perú tenemos jueces de derecho que tienen la obligación de motivar sus resoluciones, ¿no?
Por ejemplo, una clara diferencia con el sistema acusatorio en este punto es lo siguiente. En el sistema acusatorio puro, el sistema americano, el juicio puede ser llevado a cabo por los jurados o bien por un juez de derecho, es decir, como si fuera aquí en Perú, por un juez formado en la carrera de abogacía. Pero la diferencia es que en el sistema americano puro no existe la motivación. Es decir, el jurado no me explicita por qué llega a la conclusión de absolución o condena. En cambio, en el sistema peruano, sistema acusatorio peruano, el juez tiene la obligación de decirme por qué lleva a esa conclusión, cuáles son los fundamentos por los cuales arriba a esa conclusión. Eso está referido sobre todo a la motivación de las resoluciones judiciales y segundo, la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía porque con esta motivación de resoluciones judiciales tenemos la posibilidad de que otro juez distinto al que ha expedido la resolución revise esa resolución, ¿correcto? Esa es la diferencia sobre todo con el sistema americano y esta pues constituye de cierto modo una garantía para el procesado o para los sujetos procesables. Cuando vamos a nosotros cuestionar sobre todo esta motivación de las resoluciones judiciales tenemos que indicar cuál es el vicio o error en la que ha incurrido esta resolución en concreto. Otro acuerdo plenario extraordinario es el 1/2012, abuso sexual no consentido de adolescentes, ¿no? En este caso, como he mencionado hace un momento, si la persona, en este caso la menor, tiene menos de 14 años, el consentimiento es irrelevante. En este caso sí o sí habrá abuso sexual de menores, ¿correcto? Entonces, con esa precisión lo que estamos indicando es que en este tipo de delitos sexuales, si bien el tema probatorio vamos a querer cuestionar en cámara GESEL, en cualquiera, para ver si hubo o no consentimiento, el consentimiento es irrelevante. Y las penas también son graves, ¿no? En este tipo de actos sexuales de menores de edad. Finalmente, a ver cómo vamos con la hora, sí, creo que ya vamos a ver. Hay varios, yo les voy a pasar todo esto, hay un resumen grande, hay más de 70, 80 diapositivas de los acuerdos plenarios. Les voy a pasar para todos los participantes para que puedan tener en resumen acuerdos plenarios. Es el tema de tutela e imputación suficiente, ¿no? Habíamos mencionado sobre este tema, haciendo comentarios en control de acusación, que la imputación suficiente debe darse en la etapa intermedia, ¿no? Sobre todo de saber cuáles son las circunstancias, modo y lugar en la que ha ocurrido el evento criminal, ¿no? Por ejemplo, en este acuerdo plenario 2/2012 se menciona no se puede cuestionar vía tutela de derechos la disposición de inicio de la investigación preparatoria. También, en este caso, nos menciona cuál es el procedimiento que debe seguirse, ¿no? En la audiencia de imputación suficiente, lo primero que tenemos que pedir es al fiscal. Pregunta para los participantes. ¿Puedo plantear tutela de derechos en etapa de investigación? A ver qué dicen. ¿Puedo plantear tu imputación penal concreta en diligencias preliminares? ¿Puedo plantear imputación penal concreta? No, ¿cierto? Correcto. Otro tema, sobre este tema en concreto. Control de plazo. Ya, un poquito pasando esto. ¿Puedo plantear control de plazo en diligencias preliminares? Sí, ¿cierto? También puedo plantear control de plazo en formalización de investigación preparatoria. Entonces, no olvidarse, cuando vamos a plantear este tipo de audiencia de tutela o imputación suficiente, aquí según el acuerdo plenario 2/2012 menciona, el imputado debe acudir en un primer momento al fiscal a fin de solicitar se le aclare las imputaciones y de no obtener esa respuesta puede acudir al juez de investigación preparatoria. Este tema, haciendo un símil con el tema de control de plazo. En el control de plazo, primero tenemos que plantearlo al fiscal, ¿correcto? Podemos plantear diligencias preliminares al fiscal y el fiscal, si no resuelve, recién recurrimos al órgano jurisdiccional. Claro está que para que provea un fiscal un escrito, tiene un plazo, ¿no?, de 3 días máximo, y ante esa denegatoria que te van a hacer, recién puedes plantear a nivel judicial. Muy bien, entonces con esas precisiones vamos a dar por finalizado esta parte con el compromiso que les voy a remitir
todo el archivo que se tiene sobre el tema de los acuerdos plenarios. ¿Alguna pregunta? A ver. Muy bien. A ver, ¿alguien? ¿Alguna pregunta sobre este tema que hemos desarrollado, sobre todos los acuerdos plenarios que hemos desarrollado? Vuelvo a mencionar, precedente vinculante tiene carácter obligatorio, acuerdo plenario no, ¿correcto? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estimados participantes, bien, doctor, muchas gracias por la disertación del día de hoy. Asimismo, invitamos a todos los participantes a formular sus preguntas. Sin embargo, hay algunos que están diciendo que todo ha quedado claro, doctor, igual por Facebook. Señalan que no hay ninguna pregunta al respecto. Muy bien, muchísimas gracias y con el compromiso, ¿no? Para todos los participantes de este curso, remitir todo. Yo tengo más o menos 70, 80 diapositivas creo que sobre esto. Se le va a reenviar. Muy bien. Bien, doctor. Tenemos acá a una persona que ha solicitado hacer una pregunta por el audio. Liz Roca Ramírez. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Doctor, buenas noches. Tenía una pregunta respecto a la constitución del actor civil. Ya. Usted mencionó que en el sobreseimiento también se puede declarar el daño, ¿no? O sea, la indemnización se podría pagar al que se ha constituido como actor civil. Pero, ¿qué pasa al final cuando cuando no se paga la indemnización? ¿Cuál sería los efectos, no? Si Muy bien. ya se dio un sobreseimiento de la investigación. Claro. En ese caso hay que recurrir a la vía civil, doctora, para poder hacer el cobro íntegro de la reparación civil impuesta. Ya no podemos hacer revocatoria, nada, porque la acción penal está resuelta, ¿correcto? Entonces, tenemos que recurrir a la vía civil. Pero y ahí sería, doctor, como con un proceso de ejecución de sentencia. Sí, como de sentencia. Sí. Como una obligación de dar suma de dinero, algo así, similar. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, Doctor, ¿alguien más? Sí, Luigi Ogaldo. Adelante. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante, sí le escucho. Gracias, doctor. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en etapa intermedia cuando el juez le devuelve la acusación al fiscal por observación formal y en ese lapso que el fiscal va a subsanar su acusación que le devuelven, el actor civil puede presentar medios probatorios en ese lapso, en esos 5 días, cuando no presentó en el periodo de los 10 días, que es el que ordena la ley? ¿Puede el actor civil presentar pruebas en ese pequeño lapso, en esos 5 días, digamos? Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, eso en la práctica se da, mucho se da. No, en la devolución de la acusación para precisiones fácticas de observaciones formales no habilita un nuevo plazo. A ningún sujeto procesal, no le habilita a la defensa ni al actor civil. Es decir, el medio de prueba que presente el actor civil es extemporáneo si lo presenta bajo ese parámetro que el doctor está mencionando. O sea, el juez está devolviendo la acusación por 5 días y en ese plazo entiendo que el actor civil presenta sus medios de prueba. Esa es extemporáneo. El plazo ha precluido. Para todos los sujetos procesales es el mismo plazo. Ese plazo de la devolución del requerimiento acusatorio es para que precise sobre todo algunos puntos que ha surgido en la observación formal. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, el fiscal llevó una sábana en el tema fáctico y no me precisó pues circunstancia precedente, concomitante y posterior. Yo como abogado, ¿qué hago? Observación formal. Pero eso no habilita a ningún sujeto procesal a presentar nuevo medio de prueba, menos el fiscal, pues, ¿no? El fiscal no puede aprovecharse de este plazo para decir, ahora sí presento algo más.
Bien, doctor, esas son todas las preguntas del día de hoy. Por chat solo tenemos comentarios respecto a las antiguas preguntas. Y bueno, pues solo me queda agradecer por la ponencia del día de hoy y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, que Dios siempre los bendiga. Y les voy a remitir a todos los que están en este curso todas las diapositivas íntegras. Hay más diapositivas. Gracias. Está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos.